en la cena de mi cumpleaños, mi hermano levantó su copa. Por la decepción de la familia, que sigue pagando por todos los demás. Todos se rieron. Yo sonreí. Alcé mi vaso y dije, por los que acaban de descubrir que sus tarjetas ya no sirven. La risa se murió a la mitad del trago. Mamá fue la primera en revisar su celular. Era mi cumpleaños 34, y cometí el error de celebrarlo con mi familia. Ni siquiera sé por qué organicé algo, tal vez por costumbre, o tal vez porque pensé que este año se sentiría diferente si yo controlaba cada detalle. Elegí un restaurante tranquilo, con buena comida y sin pantallas, un lugar donde la gente de verdad tuviera que mirarse a los ojos. Yo misma reservé la mesa, pagué el anticipo, mandé el mensaje grupal con la hora, la dirección y la frase, no traigan regalos, solo lleguen. Lo decía en serio, pero en el fondo quería otra cosa, quería reconocimiento, o al menos respeto. Ahí entró Brian. Llegó 15 minutos tarde, con su típico atuendo de, soy demasiado cool para esforzarme, sudadera con capucha, tenis sucios de lodo, sonriendo de lado como si acabara de ganar un premio por ser el favorito de todos. Le dio una palmada a papá en la espalda, abrazó a mamá con flojera y se sentó frente a mí como si él fuera el invitado de honor. No lo había visto en 3 meses. La última vez fue cuando hice la segunda de las últimas transferencias de colegiatura para su posgrado. $15,000 enviados desde la misma cuenta a la que yo metía cada bono y cada pago extra por trabajos freelance que ganaba. La cuenta compartida, la que todos olvidaron que yo podía revisar por ambos lados. Brian no dijo gracias, ni entonces, ni nunca. Solo me mandó un mensaje un día antes de la fecha de pago, ¿puedes encargarte? Como si yo fuera su banco personal. La cena empezó bien, educada, aburrida. Llegó la comida y todos actuaron como si no hubieran comido en todo el día, aunque se quejaron de los precios en cuanto se sentaron. Papá preguntó si todavía trabajaba desde casa, como si fuera una etapa pasajera. Mamá preguntó si ya había conocido a alguien. Mi tía volvió a sacar el tema de la fiesta de cumpleaños de su perro, y mi tío siguió haciendo comentarios bajitos arena que solo ella podía oír. Yo me quedé callada casi todo el tiempo, solo comiendo y esperando el pastel para poder irme con una sonrisa falsa y una excusa decente. Entonces llegó el brindis. Brian agarró su copa a la mitad de su tiramisú, la levantó y dijo lo bastante fuerte para que todo el restaurante lo oyera, por la decepción de la familia, que sigue pagando por todos los demás. Se rieron con ganas. Mamá se rió tan fuerte que tuvo que limpiarse los ojos. Papá golpeó la mesa. Mi tía casi se atraganta con su café. Hasta el mesero sonrió con incomodidad. Y yo solo me quedé ahí, congelada por un segundo, entendiendo que para ellos esto era normal. Pensaban que era una broma, que yo seguiría aguantando, que no tenía nada mejor que hacer que desperdiciar mi vida para sostener la de ellos. Alcé mi copa, todavía sonriendo, pero con la voz tranquila. Por los que acaban de descubrir que sus tarjetas ya no sirven. La risa se apagó. A la mitad del trago, la copa de mi hermano se quedó inmóvil junto a su boca. Mi mamá sacó su celular de inmediato. La vi entrar a la app del banco, parpadeó, refrescó la página y luego levantó la vista. No dijo nada, pero no hacía falta. El tío Darren soltó un silbido bajo y luego se recargó en su silla como si estuviera viendo una película. Yo te dije que no era tonta, dijo. La tía Rena resopló y tomó un sorbo de su bebida como si llevara esperando a que alguien más hiciera el trabajo sucio. Nadie más habló. Llegó la cuenta. Se quedó ahí, en medio de la mesa, mientras todos fingían que no era real. Yo saqué mi tarjeta, pagué lo mío y me levanté. Brian por fin habló. ¿No lo dices en serio? No respondí, solo dije adiós y me fui. Cuando llegué a casa, transferí los últimos $15,000 fuera de la cuenta y los pasé a mis ahorros. Luego cerré la cuenta por completo, todos los pagos automáticos, todos los vínculos con las cuentas de mis papás, todo. Después le mandé un correo a la universidad y les dije que no haría el último pago de la colegiatura de Brian. Esa noche dormí mejor que en años. Creían que era broma, que no iba a hacerlo de verdad, que yo siempre estaría ahí, trabajando horas extra, cubriendo faltantes, tapando huecos que ellos mismos creaban y riéndome de bromas que no tenían gracia. Pero ya estaba cansada de ser el chiste. Para cuando me volteé a ver el celular, ya no dejaba de vibrar. 16 llamadas perdidas, 7 de mamá, 5 de papá, 4 de Brian y un mensaje de la tía Rena. Ya era hora. No contesté a nadie. Me quedé acostada, completamente despierta, como esperando una ola que nunca llegó, pero no llegó. Nada de culpa, nada de pánico, solo silencio.
Ese silencio que te llena el pecho cuando por fin dejas de esperar que alguien te rescate y te das cuenta de que ya te rescataste tú sola. A las 10 ya estaba tomando café en mi balcón mientras el mundo alrededor se volvía loco. Solo había cambiado una cosa: dejé de dejar que me sangraran. Y de repente todos andaban corriendo como si les hubieran quitado el oxígeno de su burbuja perfecta. A mediodía, me llegó el correo de confirmación de la Universidad de Bryan. La cancelación del pago había entrado. El saldo restante ya estaba vencido. Ya habían puesto un bloqueo en su historial. No se graduaría. No podría sacar constancias ni avanzar sin eso. No sonreí. No hice nada. Solo cerré la laptop. Me quedé sentada otra hora y dejé que el silencio se extendiera. Esa tarde, llegó el golpe a la puerta. No tuve que revisar. Sabía que eran ellos. Abrí la puerta, pero no los dejé entrar. Mamá traía su bolsa de mano apretada como si necesitara aferrarse a algo para no desmoronarse. Papá se veía más pequeño de lo normal, no viejo, solo fuera de control por una vez. No gritaron, no rogaron, se quedaron ahí haciendo preguntas como si quizá yo hubiera cambiado de opinión y se me hubiera olvidado avisarles. Les dije la verdad. Dije que ya no estaba enojada, solo estaba harta. Ya había pagado suficiente. Le di a Bryan la oportunidad de convertirse en alguien. Y me escupió en la cara mientras vaciaba mi cuenta. Todos lo hicieron. Hicieron bromas. Lo favorecieron. Le dieron una vida y me dejaron pagando por todo en silencio. La boca de papá se abrió una vez. Luego se cerró. Mamá revisó su celular como si el saldo fuera a rellenarse por arte de magia. Se fueron sin gritar, lo cual de alguna forma fue peor. A la mañana siguiente, Bryan por fin llamó. Su voz era baja, no asustada, solo acorralada. Preguntó qué se suponía que iba a hacer ahora. Le dije que ya no era mi problema. Le dije que lo resolviera como yo había resuelto todo durante la última década. Entonces hizo la pregunta real. ¿Entonces eso es todo? ¿De verdad me estás cortando? Sí. Colgué. No supe nada de ninguno de ellos durante 5 días. El tío Darren me llamó al sexto, riéndose como si hubiera ganado una apuesta. Tu mamá vendió el coche, dijo. Ni siquiera lloró, solo entregó las llaves como si estuviera renunciando a un trono. Yo no dije nada. Usaron ese dinero para pagar una parte de la colegiatura de Bryan. No alcanzó, andaban corriendo, intentando convencer a la escuela de que cubrirían el resto antes de la fecha límite. Bryan empezó a trabajar medio tiempo en una ferretería, algo con turnos nocturnos y sin prestaciones. Su primer trabajo de verdad. Lo vi todo desde lejos, no me burlé, no los vigilé, solo esperé. Para finales del mes, vi a mamá y papá caminando al costado de la carretera cargando bolsas del súper y bolsas reutilizables. Hacía calor, se veían agotados. Bajé la velocidad en el semáforo, observándolos desde el carril de vuelta, luego seguí mi camino. Esa noche les compré una camioneta, no una nueva, una Dodge vieja y golpeada que aún andaba bien y tenía el aire acondicionado funcionando. La pagué en efectivo. La hicieron llegar a su entrada con las llaves y una sola nota. Esto es lo último. No llamaron, ni un gracias, ni un mensaje, pero los vi usándola 2 días después cuando pasé por su calle. Traía bolsas del súper en la parte de atrás. Se veían avergonzados de ser vistos. Ahí fue cuando realmente lo entendí. Ya no era la red de seguridad, ya no era la cartera, ya no era la decepción que podían burlarse mientras tomaban vino pagado por mí. Había terminado con la actuación, y ahora ellos estaban viviendo con el guión que yo me negué a seguir escribiendo. Bryan tampoco volvió a llamar durante mucho tiempo, pero lo fui viendo de lejos, poco a poco, cambiando de verdad, no porque quisiera, sino porque ya no tenía otra opción. La camioneta se quedó estacionada en su entrada como un recordatorio silencioso. Durante 3 días completos nadie la tocó. Lo sé porque la tía Rena pasó 2 veces y me mandó una foto. Dijo que mamá y papá la miraban como si fuera a explotar si abrían la puerta. Pero al 4.º día cedieron. Empezaron a usarla en silencio, sin agradecimiento, sin decir una sola palabra. Fue el tipo de aceptación muda que significaba que sabían. Esta vez no había vuelta atrás. Se acabó meter facturas a escondidas en la cuenta compartida. Se acabaron las llamadas discretas pidiendo solo una ayudita hasta la próxima semana. Se acabó fingir que mis sacrificios eran regalos dados por voluntad propia. Esa camioneta fue lo último que les di, y no llevaba condiciones. Y eso les daba más miedo que cualquier pleito. Bryan también se quedó callado. No había escuchado ni una sola palabra suya desde la noche en que le dije que se las arreglara solo. Pensé que quizá volvería a casa para quejarse o intentaría ganarse el dinero de alguien más con su carisma, pero no lo hizo.
se puso a trabajar. Primero el empleo de medio tiempo en la ferretería, luego otro en una bodega, turnos nocturnos, jornadas largas, descansos cortos. Empezó a quedarse con un amigo de la universidad que vivía encima de una tienda de vapeadores. Lo sé porque desaparecieron sus fotos etiquetadas y unos amigos en común me dijeron que se había salido de la red, tratando de concentrarse. Sorprendió a todos, incluyéndome. Pero lo que de verdad me llamó la atención fue cuando vendió su computadora gamer. Eso había sido su mundo. Una estación armada a la medida con luces LED y una silla que parecía sacada de una nave espacial. La puso a la venta él mismo en Facebook Marketplace. La tía Arena le tomó captura y me la mandó con una sola palabra. ¡Wow! Luego vendió la tele, después la bici, luego los tenis, todo se fue. Empezó a irse caminando al trabajo. Ahí supe que era real, no estaba fingiendo, no solo estaba esperando a que yo me cansara, se estaba abriendo paso a fuerza, 1 hora, un turno, $1 a la vez. Por primera vez en su vida, estaba sufriendo y eligiendo no rendirse. Enero se convirtió en febrero, la fecha límite de la colegiatura se acercaba, todavía debía más de $9,000. Yo esperaba un colapso, esperaba que mis papás rogaran, manipularan, amenazaran. En cambio, se quedaron callados. Silencio total. Tal vez entendieron que rogar ya no iba a funcionar, tal vez pensaron que si se mantenían callados el tiempo suficiente, yo cedería primero. No lo hice. Un martes a finales de febrero, me detuve en una gasolinera después del trabajo, y ahí estaba Brian, recargado en la pared con una Gatorade y una bolsa de botanas. Se veía delgado, con ojeras hundidas, pero ya no traía sudadera con capucha, ni esa arrogancia de antes. Tenía las manos raspadas, las uñas sucias, la chamarra barata y corta de las mangas. Y me miró directo a los ojos. Ninguno de los dos dijo nada, yo asentí una vez, él me respondió con otro gesto. Eso fue todo. Sin disculpas, sin conversación incómoda, pero por primera vez en años, no parecía un niño disfrazado de adulto, parecía alguien que estaba aprendiendo, roto, tal vez, pero reconstruyéndose. 2 semanas después, me mandó un mensaje. Ya casi lo logro. Eso decía todo, sin emojis, sin culpa, solo una frase simple que me pegó más fuerte que cualquier llamada. Le creí, y sabía lo que le había costado llegar hasta ahí. Así que no respondí. No estaba lista, ni siquiera sabía qué diría, tenía que terminarlo él solo. Entonces, de la nada, llegó el mensaje grupal. Cena, todos, casa de mamá y papá, domingo, 6 de la tarde. Brian nunca había sido el que organizaba nada, nunca era anfitrión, nunca planificaba, pero esto no era una invitación, era una declaración, y eso por sí solo me dio suficiente curiosidad para ir. Llegué al final a propósito. La casa estaba llena, la tía Arena, el tío Darren, incluso nuestros primos, los que nunca van a nada, todos habían aparecido. El aire en la sala se sentía raro, no tenso, expectante. Brian estaba de pie junto a la mesa de la cocina, y por primera vez en nuestra vida, todos esperaban por él. Cuando entré, ya estaban todos ahí, mamá, papá, la tía Arena, el tío Darren, incluso nuestros primos, los que nunca llegan a menos que haya comida o drama. Pero esta no era la escena de siempre, nada de copas chocando, nada de risas falsas, solo silencio. Brian estaba al frente de la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de la vieja silla de papá como si necesitara sostenerse. Se veía diferente, no de forma dramática, como de película, sino con los pies en la tierra, cansado, más delgado, enfocado, como alguien que había atravesado una tormenta y salió arrastrándose por su cuenta. Tomé el único asiento libre, nadie me saludó, era como si todos hubieran olvidado cómo hablar. Entonces Brian lo dijo. Quiero agradecerle a Jessica. Así, de golpe, sin rodeos, sin broma. De verdad se escuchó a la tía Arena inhalar como preparándose para una puya que nunca llegó. Mamá parpadeó rápido, confundida. Papá se movió en su silla, claramente incómodo. Brian me miró y siguió. No solo pagaste mi escuela, pagaste mi renta, mi comida, mis libros, mi celular, mi cita con el dentista y el coche que choqué. Y yo te lo devolví actuando como si fuera tu trabajo. Nadie dijo nada cuando me quitaste el apoyo. Pensé que estabas siendo cruel. Le dije a la gente que estabas celosa o que solo estabas cansada. Pero lo que hiciste fue el primer regalo de verdad que alguien me ha dado. Ahí fue cuando mamá intentó meterse. Nosotros siempre creímos en ti. No, dijo él, tranquilo pero firme. Creían que Jessica siempre iba a estar ahí para arreglar mis desastres.
no es lo mismo. Miró alrededor de la mesa, clavando los ojos en cada uno de ellos. Nunca lo había visto ocupar un lugar así, no con confianza, sino con verdad. Eso los calló a todos. Pagué el resto de mi colegiatura la semana pasada, dijo. Todas las cabezas se voltearon. Agarré turnos extra, dejé de gastar, vendí todo lo que no era esencial. Me salí de la casa de mi amigo y dormí 4 noches en mi carro para ahorrar en renta. Mamá jadeó, papá solo miró la mesa. Brian ni se inmutó. Me gradué en silencio el viernes pasado. No invité a nadie porque no quería aplausos. Solo quería terminar lo que debía haber terminado yo solo hace años. Luego metió la mano en su chamarra y sacó un sobre. Cruzó la mesa y me lo puso enfrente. Es para ti. Lo abrí. $3,000. No es todo, pero es un comienzo. Voy a mandarte más cada mes. No dije nada, no sabía qué decir. Nunca le había pagado a nadie en su vida, apenas si sabía decir gracias, pero ahí estaba, haciéndose cargo de todo. Entonces vino el giro. La semana pasada me contrataron, dijo, tiempo completo, nivel de entrada, pero el sueldo está bien, con prestaciones, incluso, y firmé un contrato de renta. Se escucharon algunos murmullos alrededor de la mesa. Felicidades, dijo alguien. Hasta que agregó, es de 2 recámaras. Y luego se volteó hacia mí. Quiero que te mudes conmigo. Al principio ni siquiera lo procesé, pensé que había oído mal. Mamá se quedó helada. Papá parpadeó como si su cerebro se hubiera detenido. Hasta la tía Rená se recargó en su silla con la boca ligeramente abierta. Has cargado a todos durante años, Jessica, dijo Brian. Déjame cargar algo ahora yo. No digo para siempre. Solo digo, deja que por una vez yo sea tu respaldo. No respondí, no porque dudara, sino porque no estaba lista para sentir lo que estaba sintiendo. Asentí despacio. Y luego, como si hubieran estado esperando su turno, mamá y papá convirtieron todo en caos. Papá se levantó exigiendo saber por qué Brian no les había dicho que ya se había graduado. Mamá preguntó por qué yo necesitaba ayuda ahora, como si mi independencia formara parte de su identidad. La mesa explotó en voces. La tía Rená atacando a mamá, el tío Darren riéndose abiertamente, los primos tratando de no parecer interesados, pero obviamente metidos en todo. Brian no dijo ni una palabra, se sentó a mi lado, tranquilo, dejando que la tormenta pasara. Luego me miró y me susurró algo que solo yo escuché. Ahora sí lo entiendo, todo lo que has hecho. Volví a asentir, no porque necesitara la validación, sino porque le creí. Por primera vez, vio todo el panorama, no solo su parte, y mientras el resto de la familia seguía discutiendo sobre lo que debió haberse hecho, lo que se pudo haber dicho y quién le debía que a quién, Brian y yo nos quedamos tranquilos, ya dando los primeros pasos en un nuevo comienzo, solo que esta vez lo estábamos haciendo juntos. Para cuando se calmó el griterío, ya era claro que las cosas se habían volteado y mis papás no sabían qué hacer con eso. Brian siempre había sido su hijo dorado, el talentoso, el que ellos creían que llegaría lejos mientras alguien más le allanara el camino, y durante años, yo fui esa persona, el equipo invisible de construcción detrás de su historia de éxito. Pero ahora, ahí estaba, haciéndoles frente sentado junto a mí, no se sintió como venganza, ni siquiera como justicia, se sintió correcto. No dije mucho después de que ofreció el departamento de 2 recámaras, no hacía falta, el gesto era suficiente, no se trataba de renta, de espacio ni siquiera de dinero, se trataba de cambiar el peso. Por fin estaba ofreciendo cargar algo, y no solo por sí mismo. Mientras tanto, papá caminaba de un lado a otro junto a la isla de la cocina como si estuviera esperando que alguien le explicara cómo arreglar una situación que no entendía. Mamá seguía intentando regresar el momento al pasado, sacando a relucir vacaciones de infancia, boletas, cosas que los dos sabíamos que ya no importaban, pero Brian no discutió, solo escuchó y luego dijo algo que ninguno vimos venir. No me fallaron, dijo, solo me hicieron demasiado fácil fallarme a mí mismo. Mamá se quedó viéndolo como si le hubiera dado una cachetada. Papá se sentó de golpe. Entonces Brian se volvió hacia mí otra vez. No quería verlo antes, pero ya lo veo, todo. Has estado sola desde que tuviste edad suficiente para fingir que no lo estabas. Yo solo tomé el camino fácil y le llamé confianza. Fue la primera vez que admitió en voz alta que todas las bromas, todos los comentarios, todos los brindis venenosos en mi cumpleaños no eran inofensivos. Eran combustible para la versión de sí mismo que necesitaba ser para no crecer, y yo había sido el costo. Luego se volvió hacia nuestros padres. No les estoy pidiendo que admitan todo,
pero si tienen que entender algo, ya no voy a ser quien ustedes creían. Papá trató de discutir, pero no funcionó, se le notaba en los ojos. El momento en que entendió que ya no él no tenía el control, ni de Brian, ni de mí, ni de cómo funcionaba la familia, ni siquiera del dinero, que en silencio se había vuelto el pegamento que mantenía todo junto hasta que yo dejé de ponerlo. La tía Arena habló después, y no se guardó nada. Por fin está madurando, y ustedes están enojados porque no pasó en sus términos. El tío Darren agregó, quizá Jessica debió cortar a todos mucho antes. La mesa quedó en silencio total. Y en ese silencio, algo cambió otra vez. Mis papás no solo estaban avergonzados, estaban expuestos. Durante todos esos años se dijeron a sí mismos que estaban criando a 2 hijos por igual. Era una mentira que repitieron hasta creérsela, pero ahora ya no podían evitar lo que tenían enfrente. El hijo favorito les estaba diciendo que crecieran. Brian se volvió hacia mí una vez más. No soy perfecto, nunca lo seré, pero ahora tengo una oportunidad de hacer algo real gracias a ti. Hizo una pausa y miró alrededor. Y no solo voy a pagarte a ti, también voy a empezar a ayudarles a ustedes. Eso pegó distinto. Incluso mamá se estremeció. ¿Nos vas a ayudar?, preguntó, sorprendida. Con el tiempo, pero no porque les deba algo, porque quiero hacerlo. Hay una gran diferencia. Nadie respondió, tenía razón, y lo sabían. Más tarde, mientras la gente empezaba a irse, Brian me jaló aparte en el pasillo. Nos quedamos ahí un segundo, escuchando cómo las voces se iban apagando detrás de la puerta. No tienes que mudarte, dijo, lo que te dije es en serio, pero no me voy a enojar si no lo haces. Solo quería que supieras que la puerta está abierta, siempre. Le dije que lo pensaría, no porque dudara, sino porque quería que viera que me había ganado el derecho a tomarme mi tiempo. Me abrazó, un abrazo de verdad, el primero en años. Luego se subió a su vieja camioneta, la misma que yo compré para mis papás, y se fue. Lo vi alejarse y entendí algo. Ya no se iba de algo, iba hacia algo. La transformación no llegó con fuegos artificiales, ni los necesitaba, llegó despacio, en pasos pequeños y constantes, una llamada a la vez, un gesto, un momento en que Brian no regresaba a sus viejos hábitos y en cambio se mantenía un poco más firme que antes. No me mudé con él, nunca lo había planeado de verdad, pero esa segunda recámara se quedó vacía durante meses, el colchón intacto, solo con una cobija doblada y una lámpara de escritorio como promesa silenciosa. Nunca se trató de mudarme, se trataba de saber que podía hacerlo si lo necesitaba. Por una vez, alguien había hecho espacio para mí, y lo necesité más de lo que imaginaba. Después de esa cena me llamó mucho más. Al principio eran cosas pequeñas, como llenar formularios de impuestos, como contratar seguro para inquilinos, si debía decirle algo a su jefe sobre horas extra. Luego se volvió en mensajes de seguimiento. Nada dramático, solo, hola, ¿cómo te fue hoy? Oh, sigues trabajando demasiado. La primera vez que me mandó un cheque, fue por $3,000, yo nunca se lo pedí. El segundo llegó 5 semanas después, luego el tercero. Después de 6 cheques, le dije que ya era suficiente, me dijo que no, pero dejó de hacerlo de todos modos, no porque no le importara, sino porque entendió. Pagar una deuda no siempre tiene que ver con balances, a veces solo se trata de estar presente. El cambio en él afectó a todos. Mamá y papá ya no pudieron aferrarse a la dinámica de antes. Brian ya no pedía dinero, no ponía excusas, no llegaba tarde ni desaparecía. Era estable, estaba enfocado. Arregló un fregadero con fuga en la casa de mis papás sin que nadie se lo pidiera. Recogió sus medicinas cuando la camioneta falló, no para demostrar nada, solo para ayudar. Y eso al principio les molestó. El silencio mío siempre les había convenido. Podían fingir que sus decisiones no me habían costado nada. Pero ahora, con Brian echándole ganas, ya no tenían a quien echarle la culpa ni en quien recargarse más que entre ellos, y eso los obligó a decir cosas verdaderas. Mamá empezó a mandarme mensajes cortos al principio, actualizaciones, fotos, incluso unas disculpas incómodas. Papá una vez me mandó un correo de verdad, dijo que estaba orgulloso de mí, dijo que debió haberlo dicho hace mucho. Me quedé mirando el mensaje media hora antes de responder. Ni siquiera sabía qué decir, pero le contesté gracias. Hay grietas que no se reparan, pero a veces dejas de sangrar por ellas. 6 meses después de aquella cena, Brian me llamó un viernes por la noche. No hagas planes, dijo, voy por ti. Sin dar más detalles. Pasó por mí en esa misma camioneta,
La que compró cuando mis papás ya no tenían nada más que vender. La había limpiado. Le puso fundas a los asientos e incluso instaló una radio Bluetooth. Parecía de alguien que se sentía orgulloso de lo que tenía, sin importar cómo lo hubiera conseguido. Nos llevó al mismo restaurante italiano donde todo se había salido de control en mi cumpleaños. El mismo restaurante, la misma mesa. Esta vez, él había hecho la reservación, él pagó el anticipo, él eligió el vino. No hablamos de dinero, ni del pasado, ni de quién le debía que a quién. Al final de la comida, levantó su copa. Por la persona que cargó con tanto peso por tanto tiempo que todos olvidamos que seguía ahí. Yo no dije nada durante un rato, solo lo miré y traté de contener el ardor en los ojos. Luego levanté mi copa. Por el que por fin se levantó y se mantuvo de pie. Chocamos las copas, y por primera vez en mucho tiempo, me reí, no una risa tensa y controlada, sino de verdad, de esa que hace que la gente de la mesa de al lado voltee y sonría sin saber por qué. Hoy en día, le va bien, sigue trabajando tiempo completo, agarró algunos trabajos extra por contrato, ahora ayuda a nuestros papás con cosas pequeñas, como compras o vueltas, pero eso ya no define quién es, no deja que se aprovechen de él, y ellos ya no le piden más de lo que ofrece. Hablamos por lo menos una vez a la semana. A veces me manda comida al trabajo nomás porque sí. A veces llega con una cerveza y una historia tonta de un cliente de su trabajo. Nunca me pide nada. Y ahora, cuando las cosas se ponen pesadas, cuando se acumulan las fechas límite, cuando estoy demasiado cansada para cocinar, cuando el mundo se siente demasiado fuerte, es él quien toca mi puerta, no para arreglarlo todo, sino para recordarme que ya no tengo que cargarlo sola. Y yo lo dejo, con gusto, porque después de todo lo que pasó, ya no soy la única fuerte en la familia.